Nunca he sido muy religioso, pero crecí viendo a mi familia seguir todas las tradiciones de la Semana Santa aquí en Oaxaca. El Viernes Santo siempre ha sido un día súper callado por acá, como si todos tuvieran miedo de hacer mucho ruido. Este año, decidí visitar a mi abuela al pueblo donde vive, como a 2 horas de donde estoy. Es un lugar pequeño, casi todos se conocen, y hay ese ambiente medio estancado, ¿sabes? Como si el tiempo pasara más lento. Llegué temprano en la mañana y todo estaba normal. Mi abuela estaba feliz de verme y hasta mi tía llegó con pan dulce. Pero lo que empezó como un feriado tranquilo se volvió una de las experiencias más bizarras y aterradoras de mi vida. Como a las 3 de la tarde salí a dar una vuelta. El pueblo estaba casi desierto. Había una procesión programada para más tarde, pero a esa hora no había nadie en la calle. Caminando por uno de los caminos de tierra detrás de la casa de mi abuela, empecé a sentir algo raro. No era miedo todavía, pero sí una incomodidad, como si alguien me estuviera observando. Volteé varias veces, pero no había nadie. Solo que el silencio era diferente. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Y quien vive en el campo sabe que cuando el sonido de la naturaleza se apaga, algo no está bien. Después de como 10 minutos de caminar, pasé por una vieja cruz de piedra, de esas que están en medio de la nada, bien sucia y agrietada. Mi abuela siempre me decía que no pasara por ahí después del mediodía en Semana Santa, pero nunca me explicó por qué. Como nunca le hice mucho caso a esas historias, solo seguí caminando. Pero en cuanto lo pasé, te juro por todo que sentí un escalofrío en la espalda. O sea, un frío real. Y no había viento. El sol seguía pegando fuerte. Me detuve un momento, tratando de entender qué era eso. Me sentía mareado, como si el aire se hubiera puesto bien pesado de pronto. Seguí, caminando tratando de ignorar el malestar. Pero a los 5 minutos escuché algo detrás de mí. No era exactamente un paso, sino un arrastre. Como si algo estuviera siendo jalado por el suelo. Me detuve en seco y volteé. Nada. Solo el camino vacío y ese polvo subiendo despacito. Pero el sonido también se detuvo. Volví a caminar, ahora más rápido. Como a 50 metros adelante hay una capillita abandonada, bien vieja, las paredes todas descarapeladas. Era el único lugar por ahí donde podía intentar calmarme. Cuando llegué cerca de la puerta, sentí un olor fuertísimo a tierra mojada, aunque ni había llovido ni nada, y el suelo alrededor de la capilla estaba seco. El olor venía de adentro. Entré, más por instinto que por valentía. La luz de la tarde entraba entre las tablas y se veía todo polvoriento, con bancas rotas e imágenes tiradas. Pero lo que me heló por dentro fue ver una figura parada al fondo. Me quedé tieso. Te juro que ni los pies me respondían. Era alguien, o algo, pegado a la pared del fondo, con un velo negro cubriéndole la cabeza. No se movía, ni respiraba, o por lo menos no se notaba. Traté de ver si era una estatua, pero la pose era rarísima. Y el olor se ponía cada vez más fuerte. No era solo tierra, era un olor a podrido con algo químico, bien difícil de explicar. Di un paso atrás y el piso tronó haciendo eco en toda la capilla. Fue entonces que esa cosa se movió, súper lento, como si la hubieran despertado. Primero, la cabeza volteó, todavía cubierta por el velo. No vi rostro alguno, era pura oscuridad bajo la tela. Pero sentí, de verdad, sentí que eso me miró directo al alma. Un miedo puro me agarró. ¿Sabes ese pánico donde ni puedes gritar? Así, tal cual. Salí corriendo sin pensarlo, tropezando en la puerta de la capilla, el corazón a 1000. Ni volteé para atrás. Corrí hasta que me ardieron las piernas y solo paré cuando veía la casa de mi abuela a lo lejos. Cuando entré, mi abuela me miró diferente. Antes de que dijera nada me soltó: «Pasaste por la cruz, ¿verdad?».
No pude ni contestar, solo me senté en la silla y empecé a recuperar el aire. Ella fue a su cuarto, regresó con una cruz de madera y me obligó a agarrarla. Sentía los dedos helados. Me dijo que en Semana Santa, sobre todo el viernes, andan cosas que no entendemos por ahí sueltas, y que esa cruz no es solo una marca vieja, sino un sitio donde, hace muchos años, ahorcaron a un hombre acusado de brujería. Dijo que él maldijo al pueblo antes de morir, y que cada año, en la misma fecha y hora, regresa. Después de que mi abuela dijo eso, me quedé en shock total. La cabeza me daba vueltas. No podía creer lo que acababa de vivir. Parecía cosa de locos. Me quedé ahí sentado con la cruz en la mano, tratando de convencerme de que tal vez era solo algún vecino, jugando, no sé. Pero, ¿por qué alguien estaría parado así, en una capilla abandonada, en el monte sin decir ni una palabra? ¿Y ese olor? Eso no era olor a persona, era algo que hasta da náuseas de solo recordarlo. Traté de dormir esa noche, pero los ojos ni querían cerrarse. Cada vez que lograba cabecear, de nuevo sentía que me vigilaban. Como a medianoche, escuché pasos en el patio. Pasos secos, lentos, como si alguien anduviera descalzo en la tierra. La casa de mi abuela es bien vieja, con esas ventanas de madera que rechinan con el viento. Pero a esa hora ni había viento. Me levanté despacio. Fui a la ventana del cuarto y traté de mirar sin hacer ruido. No vi nada. Pero los pasos seguían, y noté que hacían un tipo de círculo alrededor de la casa. Empezaban de un lado, daban la vuelta por atrás, luego por el otro, como si estuvieran rodeándome. Regresé a la cama, tapándome todo como si eso sirviera de algo. Los pasos duraron como 20 minutos. Luego, silencio total. Eso me puso peor, porque era ese tipo de silencio que parece que todo contiene el aliento. De repente la puerta del cuarto hizo toc. Un golpe seco, solo una vez. Casi me hago del baño ahí. Esperé, queriendo saber si mi abuela se había despertado, pero la casa estaba calladita. No me atreví a salir. Me quedé ahí, sudando, frío, los ojos abiertos clavados en el techo hasta que empezó a amanecer. Al día siguiente, mi abuela me llamó a desayunar como si nada hubiera pasado. Cuando le conté lo de los pasos, solo bajó la mirada hacia el plato. Luego me dijo que eso ya le había pasado a otros que se acercaron a la cruz en Semana Santa. Dijo que esas cosas no atacan, solo se manifiestan, que avisan, como recordándonos que ese lugar no es nuestro, que hay algo ahí que no vamos a entender nunca. Y lo decía tan normal que hasta más miedo me dio. O sea, ¿cómo que eso es normal? Me quedé un día más ahí, pero todo el tiempo a la defensiva. Cualquier ruidito y ya andaba brincando. Decidí regresarme a la ciudad el sábado en la mañana. Mi abuela solo me dio un abrazo fuerte y me pidió que no contara nada a nadie. Estas cosas se escuchan, me dijo. El camino de regreso se me hizo eterno, y aunque había un solazo, sentía ese escalofrío en el cuello, como si algo se hubiera venido conmigo. El resto del fin de semana me la pasé encerrado. No fui a ninguna celebración, no vi a nadie. El lunes amanecí con unas marcas raras en el brazo, como si fueran 3 dedos apretando la piel. No dolían, pero parecía como quemado. Pensé en tomar una foto, pero sabía en el fondo que nadie iba a creerme. O peor, que tal vez eso solo empeoraría las cosas. Las marcas se fueron a los 2 días, pero la pesadez se quedó. Es como si una parte de mí se hubiera quedado en ese pueblo. O tal vez algo de allá se me pegó. Ya ha pasado tiempo, pero hasta hoy, cuando llega Semana Santa, no puedo dormir bien. Sobre todo el viernes. Hubo una vez, meses después, que se lo conté a un amigo de la infancia. Él es del mismo estado, pero nunca había escuchado algo así. Cuando terminé de contarle, se quedó en silencio y me dijo que la única vez que él fue a ese pueblo, hace años, su abuela también le pidió
que no pasara por una cruz antigua en lo alto del cerro. Ni sabía que era el mismo lugar, pero la descripción era igualita. Eso me puso la piel chinita. Dijo que no vio nada raro, pero que se sintió súper incómodo varios días. Fue ahí que entendí. No solo me pasa a mí, esas cosas están ahí, calladas, esperando. Y lo más loco es que cada vez que hablo de esto, regresa esa sensación de estar siendo observado, como ahora. Mientras escribo esto, parece que hay algo mirándome. Sé que muchos van a decir que exagero o que andaba sugestionado por el ambiente de Semana Santa, pero quien ha vivido algo similar entiende. Es un miedo que se pega, que se queda contigo, que te cambia la forma de ver el silencio. Después de aquel viernes, el silencio ya nunca volvió a ser solo silencio para mí. Desde que regresé de ese pueblo, evito cualquier lugar religioso en Mina. Me siento ahí. Semana Santa. O sea, no es que me haya vuelto ateo ni nada de eso, pero mi respeto por esas fechas cambió. Es respeto de miedo, no de fe. El trauma quedó. Una cosa que nunca se me va de la cabeza es el momento en que esa figura volteó hacia mí. No era solo la imagen, sino la sensación que trajo consigo. Como si me hubiera reconocido, como si ya supiera quién era yo. Y eso no me deja tranquilo, porque siento que no fue una simple coincidencia haber terminado ahí ese día y esa hora. Jamás volví a ese lugar. Mi abuela murió el año siguiente y aunque me duele mucho, no pude ir al velorio. Siento una culpa enorme por eso, pero solo de pensar en pisar otra vez ese suelo, me bloqueo. Me dijeron que después de que ella murió, la casa quedó abandonada. Nadie quiso vivir ahí, ni mis tíos. Y eso me dice mucho. Siento que toda la gente de ahí lo sabe, pero nadie lo habla. Hay un silencio pesado alrededor de esa historia. Como si todos ya entendieron que la mejor forma de sobrevivir es no andar molestando ciertas cosas. Meses después de lo que pasó, intenté buscar más sobre ese hombre que supuestamente ahorcaron ahí. No encontré casi nada oficial, pero hallé un blog viejo, medio simple, de un vato que juntaba leyendas locales. Ahí mencionaba a un brujo que fue acusado de sacrificar animales y hacer rituales en el siglo XIX. Decían que prometía curaciones milagrosas, pero que una niña murió después de uno de esos rituales. La gente del pueblo se enojó y lo ahorcaron ahí mismo, a los pies de la cruz. Lo último que dicen que él dijo fue: ninguno descansará. Ningún descanso. Pero no encontré ningún registro histórico, solo esa mención en un blog perdido. Después de leer eso, empecé a preguntarme si lo que vi era a él, o si era otra cosa, porque, la neta, parecía algo más que humano. No sé cómo explicarlo. No era solo la vista, era la presencia. Como si todo el lugar cambiara cuando apareció. El aire, la luz, hasta el sonido. Recuerdo que cuando corrí, sentía que el camino estaba más largo que antes. Como si me estuvieran alejando de la salida, aunque yo iba para allá. Y hasta hoy no sé cómo pude salir tan rápido. Mi cuerpo estaba en pánico total, pero a la vez sentía que algo me empujaba para que escapara. Una cosa que jamás le conté a nadie es que por un tiempo tuve sueños con esa capilla. No era exactamente el lugar real, sino una versión distorsionada. Los bancos flotaban, el velo de la figura se movía sin viento y el suelo latía, como si tuviera vida. Siempre despertaba empapado, el corazón a todo y siempre a las 3:33 am. Eso me pasó como 6 o 7 veces, en semanas distintas. Luego paró, de golpe, igual que empezó, pero dejó la huella. Hasta hoy si veo el reloj y son las 3:33, me entra un escalofrío inmediato, una náusea rara, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente quiere olvidar. Ya he pensado en regresar para intentar entender mejor, tal vez hasta grabar algo o sacar fotos, pero solo de imaginarlo me siento mal. Mal de verdad, físicamente. Como si algo dentro de mí dijera:
Ni se te ocurra. Sonará exagerado, lo sé, pero es real. Lo siento así tal cual. Y eso que soy bien escéptico, siempre busco explicaciones, lógicas para todo. Pero eso no tiene lógica. Y tal vez eso sea lo más aterrador, aceptar que hay cosas que simplemente nos rebasan y que pueden elegirte, aunque sea solo un rato. De todo lo que pasó, lo que más me incomoda hasta hoy es no saber por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué ese día? ¿Por qué esa figura se apareció justo conmigo? Me la paso repasando cada paso que di, cada decisión de ese día y nada encaja. Solo salí a caminar, como ya lo había hecho antes otras veces. Pero algo en ese día, en la hora exacta del Viernes Santo, activó algo, y eso me enseñó una cosa. Hay lugares y fechas que traen una energía que no debemos subestimar. Aunque no creas, esa energía está ahí, en silencio, esperando. Ese fue el único momento de mi vida en que de verdad sentí que no estaba solo. Y no me refiero a estar con otra persona. Es otra cosa, una presencia que te observa de una forma que ni siquiera es física. Es como mental, espiritual, no sé, una conciencia rara, como si algo muy antiguo y muy callado estuviera ahí, fijándose en cada paso tuyo, esperando a que tomes la decisión equivocada, y yo la tomé. Me metí por ese sendero, pasé junto al cruce, ignoré todas las señales, y ahora tengo que cargar con eso. Lo más raro es que después de todo eso, nadie de mi familia quiso hablar del tema. Mis tíos cambiaban de conversación, mis primos se reían nerviosos como si fuera solo otra historia tonta. Pero en sus ojos, yo lo vi. Ellos sabían. Y tal vez tenían sus propias historias. La sensación que me quedó fue que en ese pueblo, cada quien ya vivió algo raro, pero todos aprendieron a seguir adelante callados, como si fuera la única forma de mantener esas cosas lejos, ignorar para sobrevivir. Hoy en día, cada vez que escucho a alguien decir que va a ir al interior de México en Semana Santa, solo pienso, ojalá no se alejen del pueblo, ojalá nadie se acerque a un cruce viejo, porque no es el lugar el que está maldito, es lo que está atado ahí, lo que está callado, esperando a que alguien con suficiente curiosidad dé el paso en falso. Y cuando eso pasa, parece que se abre una puerta. Y el problema es que esa puerta ya no se cierra, no por completo. Tú sigues con tu vida, pero una parte tuya se queda ahí dentro, atrapada con eso. Hasta hoy, no sé qué era esa figura, nunca he visto nada parecido, y ni quiero. Pero cada año, cuando se acerca Semana Santa, especialmente el viernes, tengo pesadillas. Y siempre despierto con esa misma sensación, la de estar siendo observado. Lo que me pasó ese día no tiene explicación, simplemente pasó y luego se detuvo, como si nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que pasó, yo sé lo que vi. Y si tú estás leyendo esto y piensas que solo es un cuento, de verdad espero que sigas pensando eso en serio, porque vivir algo así no se lo deseo a nadie. Nunca he sido muy fan de las tradiciones religiosas, pero siempre las he respetado, sobre todo por mi familia. Crecí en Hermosillo, en el norte de México, y aquí, durante la Semana Santa, mucha gente suele salir de la ciudad rumbo al desierto, a acampar con amigos o la familia. Es como una tradición local. Este año, decidí ir con 2 amigos a una zona cerca de la Sierra El Aguaje, donde hay unas rutas que poca gente conoce. La idea era pasar el Viernes Santo lejos del ruido, en un ambiente tranquilo, solo disfrutando el silencio del desierto y tomando fotos. Llegamos ahí a fines de la mañana. El sol pegaba fuerte, pero nada fuera de lo normal para el desierto de aquí.
Armamos las casas de campaña cerca de unas formaciones de roca que parecían esculturas naturales. El lugar estaba bonito, callado, y se escuchaba el viento silbar entre las piedras. Empezamos a explorar, tomando fotos, riendo, disfrutando ese aislamiento. Pero hubo un momento en el que, sin explicación, todo se quedó demasiado callado. O sea, no era solo silencio, era un silencio pesado, como si el sonido se hubiera ido del ambiente. Hasta mis dos amigos dejaron de hablar de golpe. Nos quedamos mirando alrededor, medio sacados de onda. Intenté romper el clima diciendo que a lo mejor era el calor, pero me quedé pensando en eso. Seguimos caminando por un camino de arena fina, entre las piedras, y después de unos 10 minutos, encontramos una grieta que llevaba a una parte más baja, como una especie de cañada pequeña. Ahí estaba fresco, con sombra, y decidimos bajar a descansar un rato. Fue ahí donde las cosas empezaron a ponerse raras. Apenas bajamos, sentí un olor fuerte y extraño, como carne quemada mezclada con cobre. Mis amigos también lo notaron. Uno de ellos pensó que a lo mejor era un animal muerto, pero no había moscas, ni rastro de ningún bicho. Íbamos a salir de ahí, pero una de las paredes de la cañada tenía unos dibujos tallados. Parecían viejos, como marcas hechas con cuchillo o piedra. No era arte indígena. Eran formas raras, como espirales, y había una figura con brazos larguísimos, sin rostro, dibujada varias veces. En el momento me inquietó. Le tomé una foto, pero la imagen salió movida. Traté de sacar otra, y la cámara se trabó. La batería, que estaba llena, se vació de repente. Fue cuando uno de mis amigos dijo que se sentía mareado. Cuando lo vi, estaba bien pálido, sudando, como si le diera fiebre. Decidimos salir de ahí rápido. Regresamos al campamento y el sol ya empezaba a bajar. Fue entonces cuando notamos algo raro. Nuestras huellas en la arena habían desaparecido. No digo que el viento las borró, no. El suelo estaba intacto, como si nunca hubiéramos pasado por ahí, ni las marcas de la casa de campaña estaban. Ya. Todo lucía como cuando llegamos, pero distinto. El aire era pesado y hasta las piedras parecía que se habían movido, aunque fuera muy poco. Mis amigos empezaron a ponerse nerviosos y uno dijo que mejor nos íbamos antes de que oscureciera. Pero cuando intentamos usar el GPS, los teléfonos no tenían señal, ninguno. Y eso nunca había pasado ahí. Intentamos volver por el mismo camino, pero todo se veía mal. Las formaciones de roca ya no coincidían con el camino de ida. Las piedras se veían distintas. Llegó un momento en que tuvimos que aceptar que estábamos perdidos. Y lo más raro era que, aunque el sol seguía arriba, el cielo empezaba a oscurecer más rápido de lo normal. No era tormenta, era como si el día se lo estuvieran comiendo. Y otra vez, el silencio. Ni un ruido, ni viento. Era como estar en un cuarto cerrado, sin eco, en pleno desierto. Fue entonces cuando vimos, arriba de una piedra, una figura parada, muy alta, inmóvil. No se distinguían detalles, solo la silueta negra contra el cielo, que ya era de un azul raro. Parecía que nos miraba. Nos quedamos fríos, nadie decía nada, solo la mirábamos y ya. Ni sé cuánto tiempo estuvimos así, pero esa figura no se movía, se sentía claramente. Estaba esperando algo. Lo más extraño era que ninguno podíamos dejar de mirarla. Era como si mirarla fuera obligado. Una presencia que te forzaba a atenderle. Por fin uno de mis amigos salió del trance y nos jaló diciendo que corriéramos. Corrimos sin rumbo, brincando piedras, patinando en la arena. Solo queríamos alejarnos de ahí. En algún momento, no sé cómo, encontramos de nuevo el camino de terracería donde dejamos el coche. Estaba ahí, intacto, pero parecía tener polvo de como si hubiéramos estado días lejos.
Nos subimos, lo prendimos y nos fuimos sin voltear atrás. Nadie dijo nada en todo el camino de regreso, solo el ruido del motor y los corazones latiendo fuerte. Al llegar a mi casa, lo primero que hice fue meterme a bañar, tratando de quitar ese sentimiento de suciedad. Pero no era físico, era otra cosa. Era como si algo se hubiera pegado a mí. El agua corría, pero yo seguía sintiéndome pesado. Después mis amigos me mandaron mensaje preguntando si estaba bien, pero nadie quiso hablar sobre lo que vimos. Eso decía mucho. Era como si el tema se volviera tabú al instante, como si decirlo en voz alta trajera esa cosa de vuelta. Acabamos acordando no contarle a nadie, pero eso nunca se me borró de la cabeza. Al día siguiente, revisé las fotos que había tomado al principio de la ruta, antes de que todo se pusiera raro. Algunas estaban normales, pero a partir de cierto punto empezaron a salir distorsionadas, con manchas negras en las orillas, como sombra, pero con formas que no tenían sentido. En una de las últimas fotos, que ni recuerdo haber tomado, se ve claramente una figura a lo lejos, entre dos piedras en la vereda. Alta, delgada, negra. La silueta era igual a la que habíamos visto en la piedra de arriba. Juro que eso no estaba ahí cuando hice la foto. Desde entonces empecé a tener pesadillas. Siempre el mismo sueño. Estoy solo en el desierto, sin rumbo, y esa figura aparece. Nunca se mueve, pero cada vez está más cerca. Y en el sueño el tiempo va al revés. El cielo se aclara y oscurece sin lógica. Una noche me desperté sangrando de la nariz, algo que nunca me había pasado. Y otra vez era Viernes Santo, justo una semana después de lo ocurrido, como si el momento se repitiera. Pero esa vez estaba solo. Un detalle que me inquietó mucho. Ese olor del desierto, el mismo que sentimos en la cañada, quemado y metálico, empezó a aparecer en momentos aleatorios. Tipo, yo estaba en mi cuarto, todo cerrado, y de pronto venía ese olor, fuerte, rápido, y se iba. Me pasó como 3 veces en una semana. Nunca lo dije a nadie, pero anoté las fechas. Todas eran viernes. Fue ahí cuando me quedó claro que eso no se había quedado en el desierto. De alguna manera vino conmigo, o quizás me eligió ahí. Intenté olvidarlo, enfocarme en el trabajo, regresar a la vida normal, pero la sensación de estar vigilado nunca se fue, sobre todo de noche. Lo más raro era la luz en el cuarto. A veces mi cuarto se veía más oscuro de lo normal, aún con la luz prendida, como si hubiera una sombra colgando en el techo. Y sí, parece de loco, pero era una oscuridad diferente, que no respondía a la luz. Solo se quedaba ahí, opaca, como una mancha de tinta en el aire. Sentí miedo real de dormir solo. Empecé a dejar la tele prendida para tener algún sonido en el cuarto. El silencio me ponía nervioso. Recordé cómo el desierto se quedó sin sonido antes de que pasara todo. Esa misma sensación, como si la ausencia de ruido fuera un aviso de que algo iba a aparecer. Varias veces desperté a las 3 de la mañana sin saber por qué, siempre sudando, el corazón acelerado. Una noche vi algo en la esquina del cuarto, alto, parado, solo un segundo. Cuando volteé ya no había nada, pero sé que estaba ahí. Uno de mis amigos, el que se puso mal en la cañada, me habló 2 semanas después. Me preguntó con voz bajita si yo todavía soñaba con eso. Le dije que sí, y solo contestó, yo también. Después de eso, ya no supe más de él. Desapareció, ni en redes sociales. El otro amigo también se fue alejando, como si esa experiencia nos hubiera roto algo adentro, como si cruzamos una línea que no debíamos. Y lo peor es no saber cómo arreglar esto, si es que hay forma. Después de todo, juré que no volvería a salir de la ciudad en Semana Santa. No es superstición, es por cuidarme. Porque ahora sí creo que hay lugares en México que cambian en esa temporada.
No importa si tienes fe o no. Lo que está ahí no le importa eso. No le interesa ni la lógica ni la religión. Solo está esperando que alguien pase por el lugar equivocado en la hora equivocada. Y ese día fui yo. Tiempo después, decidí volver a esa ruta del desierto. No físicamente, sino buscando en Google Maps, queriendo ver si reconocía el sitio por satélite, marcar el lugar exacto donde acampamos. Pero por más que buscaba y hacía zoom, nada se veía igual. Era como si ese lugar no existiera. Ni el camino de terracería donde dejamos el coche se veía igual. Le enseñé a un primo que conoce la zona y me juró que en la parte donde le señalé no se podía acampar. Todo es barranco. Pero nosotros estuvimos ahí. Piso firme. Me acuerdo. Lo sentí. Eso me sacó mucho de onda. Empecé a pensar que tal vez eso no pasó en el mismo espacio que conocemos. No sé cómo decirlo sin sonar loco, pero fue como si hubiéramos entrado en un espacio paralelo, como si el tiempo y el lugar se hubieran distorsionado en ese momento. Salimos del camino, bajamos a esa cañada, y después ya nada tenía sentido. Ni el camino de regreso, ni el cielo, ni la luz. Y peor, ni el tiempo. Era como si todo ahí adentro siguiera otras reglas. Conforme pasaron los meses, los sueños empezaron a ser menos frecuentes, pero regresan cada año. Siempre en Semana Santa, siempre igual. Estoy en medio del desierto, la luz empieza a irse, y esa figura está ahí. A veces lejos, a veces justo cerca. Pero nunca se va. Y el sentimiento es el mismo. No hay salida. No puedes correr. Hasta el sueño deja marcas físicas. Ya me desperté con rasguños, con moretones pequeños en el brazo. No sé si me muevo dormido o si es otra cosa, pero es real. Se nota y no tiene explicación. Lo que más miedo me da es que nunca hubo un cierre. No tuvo un final claro. Todos salimos corriendo, llegamos al coche, nos fuimos y ya. Pero la sensación de que algo quedó pendiente sigue conmigo, como si algo no se hubiera terminado ese día, como si siguiera esperando, solo esperando su oportunidad. A veces pienso que el error fue meternos en esa cañada. Tal vez el lugar era una especie de atajo a algo donde no debimos poner un pie. Porque todo empezó ahí, con el olor, con los dibujos, con el silencio. Y pienso, ¿y si hay más gente que pasó por algo así? ¿Y si hay gente que entró a lugares así y ya no volvió? Porque la neta es que, si no hubiéramos encontrado el camino de regreso esa tarde, no sé si estaríamos aquí hoy. Sentí como si el mismo desierto se estuviera moviendo, atrapándonos ahí. No era solo estar perdidos, era otra cosa. Como si ese lugar tuviera vida, una conciencia, y la figura era parte de eso. Un guardián, una advertencia, un cazador, no sé. Solo sé que no era humano. Cuento todo esto aquí porque tenía que sacarlo del pecho. Aunque la voz me temblaba mientras escribía, necesitaba dejarlo escrito. Porque si le llega a pasar a alguien más, tal vez este relato ayude a entender o a evitar. Porque lo peor de todo es el silencio. El silencio que viene después. El silencio que te persigue, que se queda contigo, que hace que hasta un simple atardecer sea algo aterrador. Desde ese día, jamás pude ver el ocaso en el desierto igual. Y hay algo que nunca había contado hasta ahora. En el último sueño que tuve, este año, la figura ya no estaba quieta. Venía caminando hacia mí, lenta pero sin detenerse. Y desperté justo cuando ya estaba muy cerca, casi al alcance de tocarme. Y por un segundo, en la última imagen del sueño vi una cara, o lo que parecía ser. No era una cara humana, estaba deformada, como carne quemada, sin ojos, sin boca. Y lo sentí. No era solo una advertencia, era una promesa.
Desde ese último sueño, pasé días sin dormir bien. Hasta despierto sentía algo acechando, una presencia constante. Empecé a evitar los espejos en la noche, no porque viera algo en ellos, sino por la sensación, como el miedo de ver el reflejo de algo que no debería estar ahí. Una vez la luz del baño titiló mientras me lavaba los dientes y casi me desmayo. Estaba tan al límite que cualquier cosa sentía que era una señal de que eso había regresado. Y tal vez sí volvió, solo que ahora no de forma visible. Está al fondo, escondido, esperando. Hubo un momento, unos días después, que me marcó de una forma extraña. Estaba saliendo del trabajo y el cielo tenía ese color naranja intenso del atardecer, y por unos segundos sentí el mismo olor de la cañada, ese olor imposible de olvidar. Fue solo un instante, y nadie a mi alrededor pareció notarlo, pero me detuve, respiré profundo y solo pensé, no se ha acabado. Y eso es lo que más me asusta. La idea de que no hay un final, de que lo que vimos, ese lugar donde entramos, sigue abierto, una especie de portal, una conexión, y que tal vez se activa cada vez que llega la Semana Santa. No sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado unos minutos más ahí, si hubiéramos esperado a que el sol se fuera por completo. Pero yo siento, de verdad, que no estaríamos aquí hoy. Y aunque físicamente hayamos regresado, alguna parte de nosotros se quedó atrapada en ese sitio, como si el desierto nos hubiera quitado un pedazo a cambio, un intercambio silencioso, injusto, tan inexplicable. Y cada vez que alguien habla de ir a acampar en Semana Santa, solo puedo pensar que ese tipo de cosas aún puede estar esperando a alguien. Alguien que no imagina lo que está a punto de encontrar. Ya no tengo contacto con ninguno de los dos amigos que estuvieron conmigo ese día. Uno se mudó de ciudad, el otro borró todas sus redes. Es como si sin querer hubiéramos hecho un pacto. Ahora cada quien carga esto solo, y tal vez ese sea el precio. No hubo ataque, nadie murió, no hubo gritos, no hubo sangre, solo silencio, y eso es lo que me sigue hasta hoy. Porque el peor tipo de cosa es la que no termina, la que solo se desaparece, la que se calla, pero que vuelve, siempre vuelve. Nunca pensé que me iba a tocar vivir algo así. Soy de San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, un lugar donde hay una mezcla muy fuerte entre tradiciones indígenas y rituales católicos. Crecí mirando las celebraciones de Semana Santa, con procesiones intensas, imágenes de santos cargadas por la gente y el famoso Sábado de Gloria con la quema de Judas. Es un evento donde todo el pueblo se reúne. Hacen un muñeco grande que representa al traidor, lo llenan de cohetes y lo queman en la plaza pública. Es una forma simbólica de limpiar la energía negativa. Pero ese año todo fue diferente. Había regresado a la casa de mis papás solo para pasar la Semana Santa con ellos. Ya tenía años viviendo en la capital, así que estaba emocionado por ver a la familia, encontrarme con amigos, comer comida casera, esas cosas. El sábado amaneció caluroso, el cielo despejado, todo parecía normal. La gente del pueblo estaba armando el Judas en la plaza central, ese muñeco grande de paja, tela y papel. Solo que esta vez había algo raro. Por primera vez, decidieron ponerle al muñeco una tela negra cubriéndole la cara. Me dio curiosidad, pero no pregunté. Decían que era una nueva versión, más simbólica. Ya en la noche la plaza estaba llena. Niños corriendo, viejitos sentados en las banquetas, gente vendiendo tamales y refrescos. Era ambiente de fiesta, hasta que empezó la ceremonia. Cuando pusieron el muñeco en el centro y prendieron los primeros cohetes, sentí un escalofrío.
Era como si el aire hubiera cambiado. Miré a mi alrededor y noté que la gente estaba más callada que de costumbre. No había ese ruido típico de celebración. Todos parecían estar esperando algo, con una tensión extraña. Y fue ahí que empezó lo verdaderamente raro. El fuego agarró el muñeco, los cohetes empezaron a explotar adentro, como siempre. Pero en vez de caerse y deshacerse, el muñeco se quedó de pie, inmóvil. El fuego subía por las piernas y brazos, pero no caía, como si no quemara realmente. Las llamas lo cubrían, pero no lo consumían. Varias personas empezaron a murmurar. Escuché a una señora detrás de mí diciendo que eso era señal de que el espíritu no quería irse. Eso me heló en el momento. Uno de los cohetes tronó con fuerza y el trapo negro que cubría el rostro se cayó. Nadie reaccionó inmediatamente. Pero lo que se vio ahí no era una cara de tela o cartón. Era una especie de máscara deformada, muy realista, como piel derretida. Sé que suena exagerado, pero te juro por todo que no parecía parte del muñeco. Se veía demasiado grotesco para ser decoración. Y tenía ojos falsos, a lo mejor, pero con brillo. Un reflejo. Todos se quedaron en silencio, completamente. Recuerdo que miré a mi alrededor y todos estaban quietos, con la misma cara de impacto. El muñeco seguía en pie. Ya debía haberse destruido, pero ahí seguía, firme. Entonces dio un paso hacia adelante. Al principio pensé que era algún efecto o truco, pero cuando dio el segundo paso y el crujido del fuego se hizo más fuerte, vi la desesperación en las caras de la gente. Eso no era parte del show. Eso no era actuación. El muñeco, o lo que fuera, empezó a caminar recto, saliendo del círculo de fuego hacia la zona más oscura de la plaza. El fuego seguía en la tela, pero como que no lo quemaba. Era como si tuviera vida propia. Un niño empezó a llorar, y su madre lo abrazó y salió corriendo. Fue ahí que noté que la mitad de la plaza ya comenzaba a irse. Mis papás estaban a mi lado y mi mamá me apretó fuerte del brazo. Me dijo bajito, con los ojos muy abiertos: «Vámonos, ya». Yo obedecí. No discutí, no quise entender. Solo caminé rápido con ella jalándome y mi papá atrás. Cuando llegamos a la calle de la casa, todavía se escuchaban los tronidos de los cohetes a lo lejos, pero ningún grito, ningún festejo. Solo estruendos aislados y un silencio entre ellos que se hacía cada vez más grande. Sentí bien fuerte que algo se había soltado esa noche. Ya en la casa, lo primero que hice fue cerrar la puerta, algo que nunca hacemos aquí. Mi mamá fue corriendo al altar y encendió una vela. No dijo nada, solo prendió la vela y se quedó mirando la flama. Me senté en el sillón tratando de entender qué acababa de pasar. No podía dejar de pensar. ¿Qué era ese muñeco? ¿Cómo caminó? ¿Fue real o alucinamos todos por el humo y los nervios? Pero no. No hay forma de que tanta gente haya visto lo mismo al mismo tiempo. Eso fue real. Estoy seguro. Intenté mandarle mensaje a un amigo que se había quedado en la plaza, pero el celular no tenía señal. Me quedé mirando por la ventana esperando que respondiera, pero lo que vi fue otra cosa. A lo lejos, en la calle rumbo a la plaza, vi pasar una sombra, lenta, muy alta, iluminada por las luces tenues de los postes, como si algo estuviera caminando, sin prisa. Y sí, ya sé lo que piensas. A lo mejor era alguien regresando a casa, pero no era eso. Era mucho más grande que una persona. El movimiento era raro, torpe, como si no pisara bien el suelo. Mi mamá cerró todas las ventanas y nos mandó a hacer silencio. Dijo que no es bueno llamar la atención. Mi papá, que siempre ha sido el más escéptico de la casa, estaba pálido. Solo dijo una frase: «Esto nunca había pasado».
Ahí fue cuando me di cuenta que no solo a mí me parecía extraño. No era parte de ninguna tradición. Esto era nuevo. Y estaba mal. La noche se hizo muy larga. Nadie durmió. Nos quedamos sentados en la sala, con la vela prendida, sin encender la tele, sin hacer ruido, como si hasta una voz pudiera atraer a esa cosa. Como a las 3 de la mañana, escuchamos un sonido en el portón, un ruidito metálico, como si alguien pasara el dedo lentamente por los barrotes. Nadie fue a ver, solo nos congelamos. Hasta mi papá, que siempre tiene un arma en la casa, ni se movió. Era como saber instintivamente que fuera lo que fuera. No se podía enfrentar a la fuerza. La vela temblaba, pero no se apagaba. Y ese detalle se me quedó grabado. La flama vacilaba como si la quisieran soplar, pero nunca se apagó. Solo temblaba, sin descanso, hasta el amanecer. Al día siguiente, nadie en el pueblo hablaba de lo que pasó. Era como si la noche anterior hubiera sido borrada de la memoria de todos. La gente platicaba del almuerzo de Pascua, de los niños jugando en la calle, pero nadie, absolutamente nadie, mencionaba lo de la quema de Judas. Le pregunté a un conocido de la presidencia qué habían hecho con el muñeco y solo me quedó viendo. Cambió de tema. Ni siquiera confirmó si seguía ahí. Eso me dejó mal, como si todos hubieran hecho un pacto de silencio. Regresé a la plaza en la tarde, solo. Quería ver con mis propios ojos si había alguna señal de lo que pasó. Lo que encontré me dejó frío. No había ningún rastro de la quema. No había cenizas, restos de cohetes, pedazos del muñeco, nada. La plaza estaba más limpia que nunca, como si alguien se hubiera esmerado en borrar cualquier prueba de que pasó algo. Me senté en una banca unos minutos, tratando de digerirlo, y fue cuando vi, junto a un árbol, una marca en el suelo. 2 pares de huellas, enormes y profundas, como si algo muy pesado las hubiera dejado. Le tomé foto con el celular, pero cuando revisé la galería, la imagen salió completamente negra. Intenté de nuevo y esta vez la cámara se trabó. Igualito a lo que le pasó al chico del relato anterior de Reddit. Parece bobada, pero se me erizó la piel. Me regresé a la casa y borré la foto, aunque salía negra. Sentí que guardarla era un error. Y desde entonces nunca volví a las celebraciones de Semana Santa. No salgo de casa. No participo en nada, porque entendí algo esa noche. A veces, los rituales no son solo simbólicos. A veces abren cosas que no deberían abrirse, y esa cosa que salió de la quema de Judas sigue por ahí. Después de esa noche, empecé a notar pequeñas cosas que cambiaron a mi alrededor. No era algo obvio, pero se sentía. Los perros de la calle dejaron de ladrar en la noche. Siempre había ruido de perros peleando, ladridos a lo lejos, pero ahora, silencio. Todo el pueblo estaba más callado, como si hubiera algo en el aire, un peso que nadie mencionaba, pero todos lo sentían. Una vecina, que siempre barría la banqueta temprano, dejó de salir por unos días. Cuando volvió, ya no veía a los ojos a nadie. Algo que me dejó particularmente intrigado fue una conversación que escuché sin querer. 2 señoras estaban en la panadería, susurrando, y una le dijo a la otra bien bajito: «Esta vez sí, caminó. Alguien se equivocó». La otra solo movió la cabeza. Me quedé con esa frase en la cabeza todo el día. ¿Cómo que esta vez? ¿Ya había pasado antes? ¿Y ese él quién era? Quise preguntarles, pero sabía que si me metía iban a guardar silencio, y la verdad, una parte de mí ni quería saber la respuesta. Lo más raro ocurrió la semana siguiente. Estaba en casa, de noche, checando el celular, y de pronto se fue la luz. No llovía, no hacía viento. Todo se apagó de la nada. Me asomé por la ventana y vi que solo mi casa estaba a oscuras. Las demás seguían encendidas.
En ese momento lo primero que pensé fue en esa sombra que vi en la calle el día de la quema. Quise prender el celular, pero se trabó. Pantalla negra, igualito a lo que pasó en la plaza. Me quedé parado en la oscuridad, escuchando los latidos de mi corazón. Y juro por todo, por unos segundos sentí otra vez ese olor a humo y tela quemada. Corrí al altar de mi mamá y prendí una vela. No soy devoto, pero en ese momento fue lo único que me hizo sentir protegido. La vela prendió al instante y su luz era más fuerte de lo normal para el tamaño que tenía, pero eso me dio paz. Me quedé ahí, sentado en el suelo de la sala, mirando la flama, esperando, y no pasó nada, solo silencio, pero era ese silencio que te habla, que pesa, que parece que te observa. Pasados 15 minutos, volvió la luz, el celular encendió, y actué como si nada. Pero sabía, muy dentro de mí, que eso fue otro aviso. Desde entonces, he evitado salir de noche, incluso en otros meses, incluso cuando todo parece tranquilo. No es solo miedo, es como si hubiera desarrollado un sentido de alerta. Como si algo me hubiera marcado aquella noche. A veces sueño con el muñeco, pero en el sueño no está en llamas, está completo, quieto, mirándome directo, con ese rostro deforme. Y despierto sudando, siempre a la misma hora. 4:44. Ya he buscado información sobre eso, sobre esa hora, sobre ese tipo de ritual, pero todo lo que encuentro son foros raros, leyendas vagas, nada concreto, y eso solo lo empeora todo. Empecé a preguntarme si el problema era solo con ese muñeco, o si es la misma tradición, que por algún motivo, esa noche, atrajo algo que no debía. Porque la quema de Judas siempre fue una forma de expulsar el mal. Pero, ¿y si ese muñeco en particular no representaba el mal, sino que era el mismo mal? ¿Y si, en vez de destruir alguna energía negativa, en realidad la liberamos? ¿Tiene sentido? No sé. Solo sé que después de ese día, la gente del pueblo parece cargar un miedo nuevo, un miedo que antes no existía. Hay una última cosa que me inquieta hasta hoy. Cada vez que paso por la plaza, aunque hayan pasado meses, aunque haya niños jugando fútbol y señores jugando dominó, siento que hay algo ahí. No se ve, pero está presente. Como si una parte de aquello nunca se hubiera ido. Como si el suelo hubiera absorbido algo. Ya he pensado en mudarme, dejar el pueblo para siempre. Pero algo me ata. Tal vez miedo de que, si me voy, esa cosa me siga, o peor aún, de que ya esté conmigo. Y la peor parte de todo es que va a haber otra quema de Judas el próximo año, y nadie habla de eso. Nadie se rehúsa a participar. La tradición va a seguir, como siempre, como si nada hubiera pasado, y eso me asusta más que cualquier aparición, porque parece que todos ya entendieron que hay cosas que simplemente pasan. Y lo mejor que puedes hacer es no llamar la atención, no hablar, no recordar. La semana pasada fui a visitar a mis papás de nuevo. El pueblo estaba tranquilo, como siempre fuera de las fechas religiosas, pero al pasar por la plaza, vi algo que me heló la espalda. En la esquina donde arman los muñecos de Judas, ya había una estructura levantada. Y lo más extraño, la cara del muñeco ya estaba cubierta con una tela negra. Igual que el año pasado. Me quedé parado mirando eso un rato esperando que apareciera alguien, un artesano, un niño. Pero no había nadie cerca, solo el muñeco ahí, con la cara cubierta, en la esquina de la plaza. Como si ya estuviera esperando. Esa noche tuve otro sueño, pero no era con el muñeco caminando, ni con la sombra. Era conmigo mismo, en el centro de la plaza, rodeado de varias figuras altas, todas con la misma tela negra en la cabeza, todas inmóviles, observándome, y en el sueño tenía los pies pegados al piso, sin poder huir.
Desperté agitado, con el corazón a mil, y me di cuenta de que la vela del altar de mi mamá, que siempre está apagada, estaba encendida, sola. Nadie la había prendido, y la llama temblaba igual que aquella primera noche. Desde entonces se me quedó dando vueltas una idea que me incomoda profundamente. ¿Y si la quema de Judas del año pasado no fue un error, sino una prueba? ¿Y si aquel muñeco no fue un accidente, sino una especie de apertura? Algo que tenía que pasar para que eso entrara en nuestro mundo. Tal vez nadie habla del tema porque saben que no fue una falla. Fue un comienzo. Y ahora, cada quema es una continuación, una repetición necesaria para que algo siga vivo. O peor, para alimentarlo. Lo que vi esa noche no tiene explicación hasta hoy. Y tal vez nunca la tendrá. Pero yo sé lo que vi. Y sé lo que sentí. Y por eso, cuando llegue la próxima Semana Santa, no voy a estar aquí. Ya decidí, me voy del pueblo lejos, apago el celular, no veo la tele, no reviso redes, porque siento, cada vez más fuerte, que la próxima vez, eso no solo va a caminar, va a llamar, va a buscar, y yo no quiero ser el que conteste. Siempre me ha gustado la Semana Santa por el ambiente familiar. Crecí en Veracruz, pero ya hace años que vivo en otra ciudad por trabajo. Este año acepté la invitación de mi tía para pasar el fin de semana con ellos en una comunidad rural pequeña, medio aislada, llamada Las Palmas. Ya había ido allá de niño, pero hacía muchísimo tiempo. Quería ver a la familia, comer comida casera, desconectarme un poco del ajetreo. Llegué el sábado en la tarde y todo se veía tranquilo como lo recordaba. Casas sencillas, mucho monte y un silencio que solo encuentras en el campo. Mi tía estaba preparando todo para el Domingo de Ramos, que ahí todavía se celebra muy tradicional. La gente hace sus propios ramos de palma, ponen altares pequeños, y en la noche hay una procesión sencilla por las calles del pueblo. Nada grande, muy simple. El plan era ver la procesión y regresar a la capital el lunes. El domingo por la tarde pasó calmado, con olor a comida en el aire, niños corriendo y todos hablando bajito, como si respetaran el ambiente sagrado del día. Como a las 6, mi tía me avisó que ya me preparara. La procesión iba a pasar cerca de su casa y ella quería que yo la viera. Me quedé esperando en la puerta, con una taza de café en mano. El cielo empezaba a oscurecerse y el pueblo ya estaba demasiado callado. Pero bueno, pensé que era normal antes del evento. Fue como a las 7 que escuché los primeros sonidos. Pero no eran cánticos ni instrumentos. Era el sonido seco de pasos. Muchos pasos, llegando por el camino de tierra. Lo raro era que no se veían luces de velas ni lámparas, que es lo que normalmente usan en esas procesiones. Solo pasos, marcados. Ese sonido iba subiendo poco a poco. Me quedé viendo la entrada de la calle y entonces apareció. Sí era una procesión, pero nada parecida a cualquier otra que hubiera visto. Las personas iban cubiertas con mantos oscuros, algunos rojos, otros negros, y caminaban en completo silencio. No llevaban imágenes de santos, ni cruces. Caminaban con las manos juntas, mirando hacia adelante. Y lo más extraño, todos iban descalzos, aunque hubiera piedras en el camino. Parecía muchísimo más gente de lo que podría haber en un pueblo tan pequeño. Llamé a mi tía, confundido, y ella vino hasta la puerta. Cuando miró hacia el camino, se puso pálida. Le pregunté si esa era la procesión del pueblo y solo me contestó: no, esos no son de aquí, y entró cerrando la puerta rápido. Eso me heló la sangre, porque si ella,
que ha vivido ahí toda la vida, decía que no eran de ahí. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Y por qué iban así, caminando en silencio absoluto, con esas ropas, en la oscuridad, sin velas, sin imágenes? Me quedé parado, sin saber si entrar o quedarme. La procesión pasó frente a la casa lentamente, y lo más raro, ninguno me miró. Todos cruzaron con la vista al frente, como si yo no existiera. Pero te juro que lo sentí. Sentí que sabían que estaba ahí. Era una sensación rara, como un escalofrío constante desde la cabeza hasta los pies, y el sonido de los pasos seguía fuerte, como si retumbara dentro de mi cabeza. Era un golpeteo seco, repetido, que parecía crecer incluso cuando ya habían pasado de la casa. Miré al final de la calle y simplemente siguieron, perdiéndose en la oscuridad. Entré de nuevo a la casa sin palabras. Mi tía estaba sentada en el sillón, rezando bajito con un rosario en mano. Le pregunté otra vez quiénes eran esas personas. Ella contestó sin verme: ellos aparecen cuando quieren. No son de ahora. Eso me paralizó. No soy muy religioso, pero sentí en mi piel que lo que vi no era normal. Me fui al cuarto donde iba a dormir. Cerré la ventana, pero el sonido de los pasos seguía. Lejos, pero constante. Como si estuvieran caminando en círculos. Y esa noche entendí que no todas las procesiones están hechas para ser acompañadas. La noche fue larga. No pude dormir. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, despertaba con la sensación de que había alguien caminando afuera. Pero por más que miraba por la ventana, no se veía nada. Solo oscuridad. El pueblo sin luz, sin grillos, sin perros ladrando, sin viento. Un silencio absoluto, y quien haya pasado tiempo en el campo sabe que eso es raro. Lo normal es escuchar animales, gallinas, perros, lo que sea. Pero esa noche, nada. Solamente un silencio pesado que sentías en el pecho. Como a las 3 de la mañana escuché la perilla de la puerta de entrada girar. Despacio. El sonido fue clarito. Mi cuarto estaba cerca de la sala, así que se oía todo. Me paralicé. Ni podía moverme. ¿Sabes cuando el cuerpo se pone en alerta total? Así. La perilla giró una vez, luego se detuvo. Esperé oír pasos, algún signo de que era alguien de la familia, pero nada. El silencio volvió. Después de eso, me quedé despierto hasta que amaneció. Por la mañana, le pregunté a mi tía si alguien había salido o intentado abrir la puerta en la noche. Me miró con cara cansada, como si tampoco hubiera dormido, y solo dijo: ellos pasan. A veces intentan entrar. Después de eso, no dijo más. Actuó como si el día fuera normal. Me ofreció café. Empezó a limpiar el patio. Pero noté que evitaba verme a los ojos. Como si todo eso fuera parte de su rutina. Como si ya lo hubiera visto antes y prefiriera hacer como que no pasó. Fui hasta la entrada de la casa y me fijé en el suelo de tierra. Había huellas, muchas, descalzas y grandes, como si todo un grupo hubiera pasado por ahí, algunas justo pegadas a la puerta. Quise tomar una foto, pero la cámara del celular no enfocaba bien. Las imágenes salían borrosas, como si hubiera niebla encima de las marcas. Jamás había visto mi celular hacer eso. Tomé unas fotos de la calle y noté que, incluso con el tinta sin sol arriba, el final del camino seguía medio oscuro, como si siempre hubiera sombra en ese lugar. Más tarde hablé con un primo que vive cerca, pero que ya había vivido en ciudad, o sea, tiene la mente más abierta. Le conté lo que vi. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: aquí todos han visto, solo no se habla, porque entre más lo cuentas, más aparecen. Eso me paralizó. Pregunté quiénes eran. Solo dijo: gente que no pudo salir. No explicó más. Y ni le pregunté. Por cómo lo dijo, se veía que lo decía en serio y que no había que seguir preguntando. Lo más loco es que nadie parece incomodarse por esto.
El pueblo funciona normal, la gente sigue su vida, va a la iglesia, a la parcela. Pero hay un cuidado especial con la noche. Nadie anda solo después de las 7. Nadie deja la luz prendida afuera. Y nunca, nunca se habla de la otra procesión. Es como una regla invisible que todos cumplen sin discutir. Ahora entiendo por qué. Porque eso que aparece no es de aquí y no quiere ser visto. Regresé a la capital el lunes como quería, pero sentí que algo quedó pendiente. Esa noche no me abandonó. Traté de seguir, pero cada vez que veo alguna noticia de procesiones religiosas, me pongo tenso. La imagen de esas figuras en silencio, cubiertas, descalzas, se me quedó grabada. Y a veces, en la madrugada, despierto, sintiendo que escucho pasos afuera de la ventana. Aunque esté lejos de ese pueblo, aunque ya esté en la ciudad, como si eso me hubiera reconocido. Pocos días después de volver a casa, recibí una llamada de mi tía. Era raro, porque normalmente solo manda mensajes. Contesté y de inmediato noté que su voz era distinta. Baja, casi susurrando. Solo dijo: «Ya viste, entonces escucha, no le digas a nadie por ahora, esto se está repitiendo». Y colgó. Me quedé con eso en la cabeza todo el día. Intenté llamarle de vuelta. No contestó. Le escribí. Nada. En el fondo, creo que solo marcó para dejar claro que lo que pasó no es algo aislado, que eso puede estar ocurriendo otra vez, y que, de algún modo, ahora estoy involucrado. Los días siguientes empecé a notar pequeñas señales. Nada muy fuerte, pero incómodo. Sonidos de pasos en el pasillo del edificio donde vivo, en la madrugada, sin que haya nadie. El timbre sonando a las 3 a.m. y, cuando veo por la mirilla, no hay nadie. Y lo más raro, mi planta de la sala, que siempre había estado bien, amaneció muerta. Así, completamente seca. Ese mismo día, el reloj de cocina se paró justo a las 7:13. La misma hora en que vi la procesión esa noche. Son detalles que, uno por uno, no dicen nada, pero juntos es imposible ignorar. Empecé a soñar con el camino de tierra, y en el sueño voy caminando en medio de la procesión, descalzo, sin hablar. Y lo más raro es que, en el sueño no tengo miedo, estoy resignado, como si ya supiera que ahora pertenezco a eso. Siempre despierto sudado, con el corazón latiendo rápido y con la sensación de que hay alguien en el cuarto. Pero cuando prendo la luz no hay nada, solo ese silencio raro y siempre el mismo tiempo en el reloj, 3:33 cada vez, como si el tiempo se hubiera transformado en un recordatorio. Una noche, sin poder dormir, revisé las fotos que tomé ahí, las del camino, las huellas. Al repasar una, algo me detuvo. En una de ellas, al fondo del camino, entre las sombras, se ve una silueta. No estaba ahí cuando la tomé. Estoy seguro, la silueta estaba detenida, desenfocada, pero claramente humana. Solo que muy alta, muy delgada, y con algo cubriéndole la cabeza, igual que las figuras de la procesión. Me quedé mirando la foto minutos, hasta que el celular se trabó. Pantalla se apagó y se reinició sola. Al volver, la imagen ya no estaba en la galería. Quise pensar que fue un bug, o que la borré sin querer. Pero en el fondo, sabía que fue otra cosa. Sentí que eso no quería ser visto otra vez, que mostrar esa imagen fue un error. Los días después estuve en alerta, saltando ante cualquier ruido, dejando la luz prendida en la noche. Ya no era solo miedo por lo que vi en el pueblo, era miedo a lo que puede haberse venido conmigo, a lo que tal vez me notó esa noche. Y ahora, aunque esté lejos, me sigue, en silencio. Me acordé de algo que mi tía me dijo hace años, cuando era niño. No toda procesión es de vivos. En ese tiempo pensé que era solo una frase para asustar, una superstición de la gente grande. Pero ahora esa frase no se me va de la cabeza, porque tiene sentido, porque yo lo vi.
porque yo lo sentí. Eso no era para acompañar, menos para enfrentar. Era para dejarlo pasar, ignorar. Y yo hice lo contrario. Me quedé ahí de pie, mirando, como si eso me hubiera estado esperando. Esta es la parte que más me pesa. La sensación de que eso no terminó, que la procesión va a aparecer otra vez, en otro lugar para otra persona, o tal vez para mí de nuevo. No sé cómo funciona, pero parece cíclico, como si pasara donde siente que hay una puerta abierta. Y ahora pienso, ¿y si yo abrí esa puerta solo por mirar demasiado? ¿Solo por estar ahí, observando sin entender? Por eso estoy contando todo esto aquí. Porque si algún día ves algo parecido, una procesión a deshora, sin cantos, sin santos, sin rostros, no la mires. No te quedes parado, date la vuelta, vete. Esta semana, mientras volvía a casa del trabajo, pasé por una calle que suelo evitar por lo oscura que está. Era más rápido, así que fui por ahí. Y a la mitad del camino, escuché pasos detrás de mí, pasos secos, marcados, igualitos a los de esa noche. Volteé y la calle estaba vacía, pero el sonido seguía. Apuré el paso. El sonido también. Llegué a mi casa temblando, el corazón acelerado, y con esa sensación de que algo me había seguido hasta la puerta. Desde entonces ya no paso por esa calle. No camino solo de noche y siempre dejo una luz encendida en la sala. Ayer, mientras acomodaba unas cosas viejas en un closet, encontré un pedazo de palma amarrado con hilo, bien seco, frágil, pero entero. Era exactamente igual a los ramos que la gente del pueblo usa en Domingo de Ramos. Yo no traje nada de allá, nada, pero ese pedazo estaba adentro de una caja mía, cerrada desde hace años, como si hubiera aparecido ahí, como si fuera un recordatorio. Me senté en el piso, solo viendo eso. Sentí el estómago revuelto. El olor a tierra volvió. La misma sensación de cuando vi pasar la procesión. No sé si eso me está siguiendo, o si ahora ya es parte de mí. Pero de una cosa estoy seguro. Yo no debía haberme quedado en ese portón. No tenía que haber visto. En ese pueblo, la gente sabe que hay cosas que deben pasar sin testigos. Y yo rompí esa regla. Ahora cada año, cuando llega la Semana Santa, el aire cambia. El tiempo se pone raro, y yo sé que en algún lado esa procesión va a volver a pasar, y que tal vez, algún día, despierte en medio de ella de nuevo. Y ya no esté soñando, porque desde aquella noche, cada paso que doy parece resonar más de la cuenta, como si alguien siempre estuviera justo detrás.